¿Alguna vez te has detenido a pensar que el pecado no solo te separa de Dios, sino que tiene el poder de destruirlo todo a tu alrededor? Y si te dijera que hay 20 verdades profundas y transformadoras sobre el pecado, verdades que muchos desconocen, y que si las comprendieras, tu vida cambiaría por completo. Hay un secreto oculto en la palabra de Dios que muy pocos conocen, y ese secreto es capaz de abrirte los ojos y mostrarte el poder destructivo del pecado, pero también la maravillosa gracia de nuestro Señor. ¿Qué tal si te dijera que el pecado no solo está en lo que haces, sino en lo que dejas de hacer? ¿Te atreves a descubrir la verdad completa sobre este tema tan profundo y tan necesario? Durante este video, exploraremos esas 20 verdades que son clave para que puedas entender el verdadero impacto del pecado en tu vida y en el mundo. Pero hay algo más, algo que puede ser la clave para desbloquear una verdadera transformación. Mientras exploras este video, descubrirás cómo lo que hoy parece un obstáculo en tu vida puede convertirse en un testimonio de victoria. Si te quedas hasta el final, el Espíritu Santo te revelará más de lo que crees posible. La verdad sobre el pecado no es solo un conocimiento intelectual, es un despertar que cambiará tu relación con Dios y con el prójimo. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios una breve frase relacionada con este tema. El pecado tiene un precio, pero la gracia tiene un poder mayor. Dale un me gusta a este video, porque al hacerlo, estás ayudando a que más personas puedan escuchar esta verdad y ser transformadas por ella. Este simple acto hará que YouTube muestre este mensaje a quienes más lo necesitan. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Cada vez que te suscribes o das me gusta, estás colaborando en la difusión de la palabra de Dios a aquellos que aún no la conocen. Y recuerda, muchos ven estos videos como una iglesia virtual, ya que no tienen acceso a un lugar de culto cercano. Así que, de verdad, tu participación es crucial. Te animo a que digas paz en Cristo en los comentarios antes de comenzar este estudio, porque con ese acto estás comprometiéndote a recibir todo lo que Dios tiene para ti hoy. En este video, la penúltima verdad puede ser la clave que desbloquee una bendición específica en tu vida, una bendición que has estado esperando. Si estás listo para comenzar este viaje, quédate hasta el final, porque no es solo un estudio, es una revelación que transformará tu perspectiva sobre el pecado y la gracia de Dios. Ahora, sin más, comencemos con esta enseñanza. El pecado no es solo una acción externa, es una condición interna que se origina en lo más profundo del corazón humano. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza, pero fue el pecado, a través de la desobediencia de Adán y Eva, lo que trastornó esa imagen. Desde ese momento, el pecado se infiltró en la humanidad, alterando nuestra naturaleza. La Biblia nos enseña que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Jeremías 17:9. Y es precisamente desde este lugar profundo donde nace el pecado. El pecado no comienza con una acción, comienza con un deseo, un pensamiento, una inclinación del corazón hacia algo que está en oposición a la voluntad de Dios. Es una distorsión de lo que originalmente fue creado para el bien, lo que en su raíz es algo perverso. Lo que muchas veces no entendemos es que el pecado no solo se ve en acciones como robar, mentir o cometer adulterio, sino también en la actitud de nuestro corazón. Jesús lo dejó claro en Mateo 5:28, cuando dijo: «Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Este pasaje revela que el pecado es mucho más profundo de lo que imaginamos. No es solo lo que hacemos, sino también lo que permitimos que habite en nuestro corazón.
El pecado, entonces, no se limita a la acción externa, sino que afecta a nuestra naturaleza interior, nuestra mente y nuestros sentimientos. Por eso es tan importante reconocer que el pecado no es solo un comportamiento a corregir, es una batalla que se libra en el corazón. Si no entendemos que el pecado comienza desde lo profundo de nuestro ser, nunca seremos capaces de vencerlo completamente. Por eso la verdadera transformación comienza cuando permitimos que Dios trabaje en lo más profundo de nuestro corazón, cambiando nuestras inclinaciones, deseos y pensamientos. Dios no solo quiere corregir nuestra conducta, Él quiere transformar nuestro corazón para que se asemeje al de Cristo. Este entendimiento nos debe llevar a un lugar de humildad. Necesitamos reconocer que por nuestra propia fuerza no podemos superar el pecado, que nuestra única esperanza está en la obra redentora de Cristo. Pero también es un recordatorio de que nuestra lucha no termina solo con el arrepentimiento de nuestras acciones, sino con la restauración de nuestro corazón. Si permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Él nos ayudará a vencer la naturaleza pecaminosa que nos gobierna y nos transformará conforme a la imagen de Cristo. Y si hoy te sientes atrapado en una batalla constante contra el pecado, recuerda que no estás solo. Dios te está llamando a un proceso de transformación que no se trata de perfección inmediata, sino de un caminar diario, permitiendo que su gracia te capacite para vencer. Si te sientes derrotado en esta lucha, no pierdas la esperanza, porque el poder de Cristo es más grande que cualquier pecado. El pecado tiene un efecto devastador en nuestra relación con Dios. En el momento que Adán y Eva cometieron el primer pecado, no solo desobedecieron un mandato divino, sino que también experimentaron la separación de su Creador. La Biblia es clara en este aspecto. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. El pecado crea una barrera invisible, pero poderosa, que impide nuestra comunión con el Señor. Esa barrera no está construida por Dios, sino por nuestra propia transgresión. En el Edén, antes del pecado, Adán y Eva disfrutaban de una relación perfecta con Dios. Caminaban en su presencia, conversaban con Él y se sentían completamente uno con su creación. Sin embargo, cuando desobedecieron, esa relación fue interrumpida y fueron expulsados del jardín. Este principio no ha cambiado. El pecado sigue siendo la razón por la cual las personas se sienten alejadas de Dios. A menudo pensamos que el pecado solo afecta nuestras acciones, pero su mayor impacto es el distanciamiento espiritual que produce. Nos aleja de la gracia, de la misericordia y de la presencia de Dios, generando en nosotros un vacío profundo. Sin Dios, el alma humana busca consuelo en cosas temporales que no pueden llenar ese vacío. Es fundamental entender que el pecado no solo es una cuestión moral, sino espiritual. Nos roba la paz y nos separa del propósito divino. Nos hace vivir en la oscuridad, mientras que Dios nos ofrece la luz de su presencia. Y aquí surge una de las grandes mentiras que el enemigo ha sembrado. Dios está enojado contigo y no puedes acercarte a Él. Esto es completamente falso. Dios nunca nos ha apartado de su amor. Somos nosotros los que, por nuestras iniquidades, elegimos caminar en la oscuridad. Pero la buena noticia es que, aunque el pecado nos separa, Cristo vino a restaurar esa comunión. Su sacrificio en la cruz fue el puente que nos permite acercarnos nuevamente a Dios. Jesús mismo dijo en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Esto significa que, aunque el pecado nos separa, la puerta para regresar a Dios está abierta a través de Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y es a través de su sacrificio que podemos restaurar nuestra relación con el Creador.
Si te sientes alejado de Dios debido a tus errores, no te rindas. Hoy Jesús te invita a regresar a Él. La invitación está abierta para todos, sin importar lo lejos que hayas ido, porque su gracia es más grande que cualquier pecado. Cuando entendemos este principio, la restauración no se trata solo de evitar el pecado, sino de acercarnos nuevamente a la presencia de Dios. Es un llamado a volver a la comunión que teníamos en un principio, cuando Él nos creó para estar cerca de Él. El pecado intenta robarnos esa cercanía, pero la gracia de Dios está más que dispuesta a cubrir nuestra imperfección y restablecer lo que se perdió. La reconciliación está a solo una oración de distancia, y no importa cuántas veces hayas caído, el amor de Dios siempre está dispuesto a levantarte. Este es un recordatorio de que cuando te enfrentas al pecado, no te alejes de Dios. Al contrario, corre hacia Él, porque es en su presencia donde encontrarás perdón, restauración y la fuerza para vencer cualquier tentación. El pecado no tiene poder sobre el que se acerca con un corazón arrepentido. Dios está siempre dispuesto a perdonar y a restaurar. Una de las verdades más graves acerca del pecado es que no solo tiene consecuencias temporales, sino que sus efectos se extienden hasta la eternidad. La Biblia nos dice que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esta muerte no es solo física, sino espiritual. Es la separación eterna de Dios. El pecado no solo afecta nuestra vida presente, sino que si no es perdonado, puede conducir a una condena eterna. Desde el principio, Dios advirtió a Adán y Eva sobre las consecuencias de su desobediencia. Ellos eligieron ignorar esa advertencia y, como resultado, trajeron la muerte no solo sobre ellos mismos, sino sobre toda la humanidad. La muerte física es solo una sombra de la muerte espiritual que el pecado provoca. El pecado tiene la capacidad de destruir no solo el cuerpo, sino el alma. Nos aleja de la vida abundante que Dios nos prometió. Y aunque muchos piensan que el pecado es algo que solo afecta la vida presente, el Evangelio nos enseña que nuestras decisiones en este mundo tienen un impacto eterno. La salvación no es solo un escape temporal de la condenación, sino un llamado a una nueva vida, una vida que nos lleva a una eternidad con Dios. Pero esa eternidad también puede ser de condena para aquellos que persisten en el pecado sin arrepentirse. La Biblia habla claramente sobre el juicio final, cuando todos seremos juzgados por nuestras obras. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 20:12. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestras vidas serán evaluadas por Dios. Si estamos viviendo en pecado y no hemos aceptado la gracia de Cristo, las consecuencias son eternas. El pecado, si no es perdonado, nos lleva a una muerte eterna separada de la presencia de Dios. Es crucial entender que las consecuencias del pecado no son algo que Dios desee para nosotros. Él quiere que vivamos en comunión con Él, que vivamos en su luz y disfrutemos de la vida eterna. Pero el pecado nos aleja de esa vida abundante. Por eso la salvación no es solo una opción, es una necesidad urgente. Jesús nos ofreció la posibilidad de ser liberados de la condena eterna al ofrecer su sacrificio en la cruz. Él cargó con nuestras culpas y nos dio la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Esta es la gracia, el regalo de la vida eterna que no merecemos, pero que Dios, en su amor infinito, nos ofrece. La realidad de la eternidad es algo que debemos considerar constantemente.
El pecado puede hacernos vivir como si todo estuviera bien en este mundo, pero sin Cristo, la eternidad está en juego. A veces nos enfocamos demasiado en las consecuencias temporales del pecado, las consecuencias en nuestra familia, nuestra salud, nuestras relaciones, y olvidamos que el pecado también tiene un impacto eterno. Esa es una verdad profunda que debemos tener presente en cada momento de nuestra vida. Si hoy te sientes perdido en tu pecado, recuerda que hay una salida. El sacrificio de Cristo nos ofrece una segunda oportunidad, una oportunidad de ser perdonados y restaurados. No dejes que las consecuencias eternas del pecado te separen de Dios, porque Él ya pagó el precio por ti. Acepta su perdón, arrepentido y creyente, y comienza a caminar hacia una vida nueva, una vida que no solo cambia tu presente, sino tu futuro eterno. La salvación está al alcance de todos, y no importa cuán grande sea el pecado, la gracia de Dios es aún mayor. El pecado, lejos de ser una simple acción moralmente incorrecta, tiene un poder cautivador sobre aquellos que se entregan a él. El apóstol Pablo nos advierte en Juan 8:34. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Este pasaje revela una de las verdades más dolorosas sobre el pecado. No solo nos aparta de Dios, sino que también nos somete. Aquello que inicialmente puede parecer placentero o inocente, pronto nos atrapa y nos arrastra hacia una vida de desesperación y dependencia. Al principio, podemos sentir que controlamos el pecado, pero con el tiempo, el pecado empieza a controlarnos. Nos vuelve prisioneros, nos quita nuestra libertad y nos sumerge en un ciclo de pecado, arrepentimiento y repetición. Es una cadena invisible, pero poderosa que nos mantiene cautivos. En la vida diaria, muchas personas viven en esta esclavitud sin darse cuenta. Puede ser la mentira que una vez dijimos para evitar una confrontación, pero que ahora se ha convertido en un hábito difícil de romper. O tal vez es el deseo por las cosas materiales que nunca podemos saciar, o la ira que nos consume en las relaciones. El pecado se presenta de manera sutil, pero su poder es real. En lugar de ser libres para vivir, como Dios nos creó, nos encontramos atados a nuestros propios deseos, frustraciones y temores. Nos esclaviza de tal manera que aunque quisiéramos cambiar, no sabemos cómo salir de ese ciclo. Pero no todo está perdido. La gran noticia del Evangelio es que Cristo vino a liberarnos de esa esclavitud. En Juan 8:36, Jesús nos ofrece una esperanza poderosa. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad que Cristo ofrece no es una libertad para vivir en el pecado, sino una libertad para vivir según el propósito original de Dios. Es una libertad que nos permite caminar en su luz, alejados de las cadenas que nos atan. Jesús no solo vino a perdonar nuestros pecados, sino también a darnos la victoria sobre ellos. Al seguirle, encontramos la fuerza para romper las cadenas del pecado y vivir como los hijos de Dios que somos llamados a ser. Es importante entender que la libertad que Cristo nos da no es simplemente la capacidad de hacer lo que queramos, sino la capacidad de vivir como fuimos creados para vivir, en comunión con Dios, reflejando su gloria en el mundo. Cuando nos entregamos a Cristo, el poder del pecado pierde su dominio sobre nosotros. Ya no estamos sujetos a la condena del pecado, sino que hemos sido hechos libres en Cristo para vivir en su gracia. Sin embargo, la esclavitud al pecado no desaparece de un día para otro. Es un proceso continuo de crecimiento en nuestra fe. Cuando aceptamos a Cristo, comenzamos un viaje de santificación, un proceso en el que, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos siendo transformados para ser más como Él.
cada día Él nos da la gracia y la fuerza para resistir las tentaciones del pecado. Pero debemos ser conscientes de que el pecado siempre buscará regresar, y es nuestra responsabilidad permanecer firmes en la libertad que Cristo nos da. Si sientes que el pecado te tiene atrapado, no te desesperes. La libertad está disponible. Jesús ha roto las cadenas, y Él es capaz de liberarte de cualquier atadura, ya sea la adicción, la ira, la desesperación o cualquier otro pecado. Tu libertad está en Cristo, y Él te invita a caminar en ella hoy mismo. No sigas viviendo como esclavo del pecado, cuando tienes la oportunidad de ser verdaderamente libre en Él. La libertad que Jesús ofrece es real, es transformadora, y es la única que puede cambiar tu vida y tu destino. El pecado tiene la capacidad de alejarnos de la presencia de Dios, lo cual es una de las consecuencias más trágicas de vivir en desobediencia. En Isaías 59:2, la Biblia nos enseña: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Esta separación es lo que define la gravedad del pecado, pues lo que más anhelamos como creyentes es estar cerca de nuestro Creador, sentir su presencia y caminar en su voluntad. El pecado, sin embargo, crea un abismo entre el hombre y Dios, un abismo que no puede ser cruzado por nuestras propias fuerzas. La relación perfecta que Adán y Eva disfrutaron en el jardín de Edén fue destruida por el pecado, y desde ese momento la humanidad ha vivido alejada de la comunión directa con Dios. La presencia de Dios es la fuente de vida, paz y alegría. Sin Él, todo se vuelve vacío y nuestra existencia pierde su propósito verdadero. Dios no es solo una fuente de consuelo, sino la esencia misma de lo que significa ser humano. Vivir sin su presencia es vivir en una oscuridad constante, buscando respuestas en lugares equivocados y encontrando vacío en lugar de satisfacción. El pecado nos aparta de esta fuente de vida, y sin él nuestros corazones nunca pueden descansar. Cuando el pecado entra en nuestra vida, nos lleva a ocultarnos de Dios, como lo hizo Adán cuando pecó. Génesis 3, 8, 9 nos cuenta que Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios después de haber comido del árbol prohibido. La culpabilidad, el miedo y la vergüenza que produce el pecado nos alejan de su abrazo amoroso. En lugar de correr hacia Dios en arrepentimiento, como lo haría un hijo que necesita el consuelo de su padre, muchos prefieren esconderse y alejarse aún más. Esta es una de las tácticas más efectivas del enemigo: hacernos sentir indignos y alejados de Dios, hacernos pensar que nuestro pecado es tan grande que no podemos acercarnos a Él. Sin embargo, la gracia de Dios es mucho más grande que nuestro pecado. Aunque el pecado crea una separación, Jesús vino a restaurar lo que se había perdido. En 2 Corintios 5, 18, 19, Pablo nos dice que todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús derribó el muro de separación que el pecado había construido entre nosotros y Dios. No solo nos perdonó, sino que también nos dio acceso directo al Padre. Ahora podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia, sabiendo que no estamos rechazados, sino bienvenidos por medio de la sangre de Cristo. Dios nunca quiere que estemos alejados de Él. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, debido a sus pecados, tuvo que estar distante de la presencia de Dios, pero en Cristo esa separación fue eliminada. Ahora tenemos acceso a la presencia de Dios a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Podemos experimentar su paz, su gozo, su consuelo y su guía todos los días. El pecado, aunque crea una barrera,
no es una barrera que no pueda ser vencida por la gracia de Dios. Si hoy te sientes distante de Dios debido a tu pecado, quiero recordarte que Él está esperando con los brazos abiertos para perdonarte y restaurarte. No importa lo lejos que te hayas alejado, Él puede acercarte nuevamente a su presencia. El arrepentimiento es el primer paso, pero la gracia de Dios es lo que nos acerca a Él. Hoy es un buen día para dejar el pecado atrás y volver al Señor con un corazón sincero. Jesús te invita a regresar a su presencia, donde hay plenitud de gozo y paz que el mundo no puede ofrecer. El pecado tiene consecuencias, y no solo en la vida espiritual, sino también en el ámbito emocional, físico y social. A menudo, la gente se engaña pensando que puede pecar sin sufrir consecuencias, pero la realidad es muy diferente. La Biblia es clara al respecto, como se expresa en Gálatas 6, 7, 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cada acción tiene una repercusión, y las decisiones que tomamos tienen efectos duraderos. Si elegimos vivir en pecado, debemos estar preparados para cosechar las consecuencias, que siempre son destructivas. Las consecuencias del pecado no son inmediatas. A menudo se ocultan en el tiempo, pero con el paso de los días, los efectos del pecado se hacen evidentes. Puede ser una relación rota debido a una mentira, una oportunidad perdida por una decisión impía, o incluso enfermedades físicas o emocionales que son el resultado de un estilo de vida desordenado. En algunos casos, el pecado puede destruir completamente nuestra paz interior y nuestra relación con los demás. Lo que al principio puede parecer un placer pasajero, eventualmente traerá consigo dolor, arrepentimiento y frustración. La palabra de Dios es clara. El que hace pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Y lo que sigue a esa esclavitud es sufrimiento, tanto para el alma como para el cuerpo. Además, el pecado no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que también tiene un impacto en los que nos rodean. Las consecuencias del pecado se extienden a la familia, los amigos, la iglesia y la sociedad en general. En el caso de David, por ejemplo, su pecado con Betsabé no solo le trajo sufrimiento personal, sino que también trajo consecuencias dolorosas a su familia, según Samuel 12, 10, 14. La tentación de caer en el pecado puede parecer atractiva en el momento, pero al final siempre trae consigo una cosecha de dolor y destrucción. Sin embargo, el pecado no es el final de la historia. Aunque sus consecuencias son inevitables, la gracia de Dios está siempre presente para restaurarnos. La clave para romper el ciclo del pecado y sus consecuencias es el arrepentimiento genuino. El arrepentimiento no significa solo sentirse mal por lo que hemos hecho, sino dar un giro completo en nuestra vida y alejarnos de aquello que nos ha llevado a la destrucción. Es regresar a los brazos de Dios, reconociendo nuestras faltas y pidiendo su perdón. La promesa de 1 Juan 1:9 es clara. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo perdona el pecado, sino que también comienza a restaurar lo que el pecado ha destruido. Su gracia tiene el poder de transformar las consecuencias del pecado en una oportunidad para la redención. Es importante recordar que aunque el perdón de Dios es completo, las consecuencias del pecado no siempre desaparecen inmediatamente. La restauración lleva tiempo, pero la diferencia es que ahora, bajo la gracia de Dios, podemos aprender de nuestros errores, ser sanados y encontrar paz.
Cristo no vino solo a perdonar nuestros pecados, sino a restaurarnos completamente, no importa lo profundo que haya sido el daño causado por nuestras acciones. La gracia de Dios es suficiente para traer sanidad y restauración. Hoy, si sientes que el pecado ha dejado huellas en tu vida, te animo a no quedarte en la desesperación ni el dolor. En lugar de eso, corre hacia la gracia de Dios, que siempre está dispuesta a sanar, restaurar y dar una nueva oportunidad. El arrepentimiento y el perdón no solo te liberan de la condena del pecado, sino que también te permiten empezar de nuevo con una vida renovada y llena de esperanza. El pecado trae consecuencias, sí, pero la gracia de Dios es más grande, más poderosa y capaz de transformar cualquier circunstancia en algo bueno. Dios te llama a caminar en la restauración que Él ofrece, sabiendo que en su misericordia, cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Una de las grandes mentiras que el pecado nos presenta es la ilusión de libertad. Muchas veces, creemos que al ceder a nuestras pasiones y deseos, estamos ganando libertad y disfrutando de la vida, pero en realidad lo que estamos haciendo es cediendo el control de nuestra vida a esos mismos deseos. En Juan 8:34, Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado no es solo una transgresión contra Dios, es una esclavitud que nos atrapa y nos reduce a vivir bajo su dominio. Al principio, puede parecer una liberación, pero a medida que el pecado se profundiza en nuestra vida, nos damos cuenta de que no somos libres, sino prisioneros de nuestras propias pasiones y deseos. Es importante entender que el pecado actúa como un tirano que promete libertad, pero que termina por arrastrarnos a la miseria. Al ceder a una tentación, estamos abriendo la puerta a una cadena que nos aprisiona y nos somete a su control. Ya no somos los que tomamos las decisiones, sino que son nuestros deseos y placeres los que nos dirigen. El deseo por el poder, la fama, el dinero o cualquier otro ídolo que este mundo ofrece puede llegar a convertirse en un amo cruel que nunca se satisface. Siempre habrá más deseos, más anhelos, más insatisfacción, y nunca alcanzaremos la paz que buscamos. La persona que vive en pecado está atrapada en este ciclo sin fin de insatisfacción y desesperación. Esto se puede ver claramente en la vida de muchos personajes bíblicos que al sucumbir al pecado se convirtieron en esclavos de sus propios deseos. Un ejemplo claro es el de Sansón, quien cedió a sus pasiones y deseos carnales, lo que finalmente lo llevó a perder su fuerza, su libertad y su vida. Jueces 16:21. Aunque Sansón fue un hombre poderoso, su falta de autocontrol y su deseo de satisfacer sus placeres personales lo convirtieron en esclavo de sus propios impulsos y, en consecuencia, perdió la relación con Dios y la libertad que había tenido. Esta es una advertencia para todos nosotros. El pecado puede parecer un camino hacia la satisfacción inmediata, pero en realidad es una prisión disfrazada. La verdadera libertad solo se encuentra en Cristo. Jesús vino para liberar a los cautivos y romper las cadenas del pecado. En Juan 8:36, Él nos promete: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad en Cristo no es hacer lo que queremos, sino ser liberados del poder del pecado y vivir bajo el dominio de Dios, donde podemos experimentar la paz, la alegría y el propósito para el cual fuimos creados. Esta libertad no se encuentra en seguir nuestros deseos egoístas, sino en someternos a la voluntad de Dios, quien nos conoce mejor que nadie y sabe lo que es mejor para nosotros. El pecado promete libertad, pero al final trae esclavitud. En cambio, la obediencia a Cristo trae verdadera libertad,
una libertad que nos permite vivir según su plan, experimentar su paz y cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. La tentación del pecado puede ser fuerte, pero recuerda que Jesús te ofrece una libertad mucho más grande, la libertad de vivir para Él y ser transformado por su poder. Si hoy te sientes esclavo de algún pecado, quiero que sepas que hay esperanza. Jesús vino a liberarte. No estás condenado a vivir bajo el yugo del pecado, sino que puedes experimentar la verdadera libertad en Él. Confiesa tus pecados, arrepiéntete y permite que el Espíritu Santo te fortalezca para vencer cada tentación. El camino de la libertad en Cristo no es fácil, pero es el único camino que lleva a la verdadera paz y satisfacción. El pecado no solo nos esclaviza, sino que también endurece nuestro corazón y nos separa de la presencia de Dios. La Biblia nos advierte en Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso, porque poco a poco va oscureciendo nuestra conciencia, volviéndonos insensibles a la voz de Dios y llevándonos por un camino de indiferencia espiritual. Al principio sentimos culpa y remordimiento cuando caemos en pecado, pero si no nos arrepentimos, esa culpa se va debilitando y nuestro corazón se endurece. Llega un punto en el que justificamos nuestras acciones y nos alejamos de la verdad sin darnos cuenta. El pecado actúa como una capa que se va acumulando sobre nuestro corazón. Al igual que el agua que con el tiempo erosiona la roca, el pecado constante va desgastando nuestra sensibilidad espiritual. La historia del faraón en el libro de Éxodo es un claro ejemplo de esto. Dios le envió señales y advertencias para que dejara ir a su pueblo, pero el faraón endureció su corazón vez tras vez. Aunque veía la mano de Dios obrando poderosamente, su corazón se volvió cada vez más insensible hasta que finalmente enfrentó la destrucción. Este es el peligro del pecado. Nos hace ciegos y sordos a la voz de Dios, hasta el punto en que ignoramos sus advertencias y seguimos nuestro propio camino hacia la ruina. Cuando nuestro corazón se endurece, dejamos de sentir el peso del pecado, nos acostumbramos a vivir lejos de Dios y nos volvemos indiferentes a su presencia. En Efesios 4:18-19, la Biblia describe este estado como un oscurecimiento del entendimiento, una separación de la vida de Dios y una pérdida de sensibilidad espiritual. Esto explica por qué algunas personas que antes eran fervientes en la fe terminan alejadas y sin interés en las cosas de Dios. No es que Dios haya dejado de hablarles, sino que el pecado los ha vuelto insensibles a su voz. El pecado no solo endurece nuestro corazón, sino que también interrumpe nuestra comunión con Dios. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios nunca nos abandona, pero el pecado crea una barrera que nos impide experimentar su presencia y su poder en nuestra vida. Nos sentimos vacíos, solos y sin dirección, porque hemos permitido que el pecado nos aleje de la fuente de la vida. La buena noticia es que el corazón endurecido puede ser transformado. Ezequiel 36:26 nos da una promesa de restauración. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Dios está dispuesto a renovar nuestro corazón si nos volvemos a Él con arrepentimiento sincero. La clave para evitar la dureza espiritual es mantenernos en una actitud de humildad y dependencia de Dios, confesando nuestros pecados y permitiendo que su gracia nos restaure.
Si sientes que tu corazón se ha endurecido, hoy es el momento de volver a Dios. No dejes que el pecado te robe la sensibilidad espiritual. Acércate a Él en oración, arrepiéntete y pídele que te restaure. Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Salmo 51:17. Él está esperando con los brazos abiertos para renovarte y llenarte de su amor. Uno de los efectos más devastadores del pecado en la vida de un creyente es cómo nos aleja de la comunidad cristiana y del cuerpo de Cristo. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra relación con los demás. En 1 Corintios 12:27, Pablo nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Como miembros de este cuerpo, estamos llamados a vivir en comunión, a edificarnos mutuamente y a caminar juntos en la fe. Sin embargo, el pecado tiene el poder de dividirnos, de crear muros entre nosotros y de hacernos sentir aislados. Cuando caemos en pecado, es común que busquemos alejarnos de la comunidad. A menudo, la culpa y la vergüenza nos llevan a escondernos, creyendo que no somos dignos de estar con los demás creyentes. Esto puede llevar a una sensación de soledad y desconexión, y peor aún, a la pérdida de la comunión con el cuerpo de Cristo. Sin embargo, este aislamiento no es algo que Dios quiera para nosotros. El pecado nos hace creer que somos mejor estar solos, pero la verdad es que necesitamos la comunidad cristiana para crecer en la fe, ser apoyados y rendir cuentas los unos a los otros. Un ejemplo claro de esto se puede ver en la historia de Caín y Abel en Génesis 4. Caín, al ser reprendido por su pecado, se apartó y se alejó de su hermano. El pecado trajo consigo la división y el aislamiento. En lugar de arrepentirse y restaurar su relación con Abel, Caín cayó más profundamente en la amargura y la soledad, hasta cometer el terrible crimen de asesinar a su hermano. Este relato nos muestra cómo el pecado nos empuja a apartarnos de las relaciones saludables y nos lleva a un camino de aislamiento y desesperación. El pecado también afecta nuestra capacidad para servir en la comunidad cristiana. En 2 Corintios 5:18-19, Pablo nos recuerda que como creyentes hemos sido reconciliados con Dios para ser agentes de reconciliación en el mundo. Esto implica que no solo estamos llamados a restaurar nuestra relación con Dios, sino también a restaurar nuestras relaciones con los demás. El pecado interrumpe este proceso y nos impide cumplir con nuestro llamado. Nos incapacita para servir a otros y nos priva de la bendición de ser una bendición para otros. Es importante recordar que, aunque el pecado puede hacernos sentir que estamos fuera del cuerpo de Cristo, la verdad es que la gracia de Dios está siempre dispuesta a restaurarnos. La iglesia no está formada por personas perfectas, sino por personas que se han arrepentido y han sido restauradas por la gracia de Dios. En 1 Juan 1:9 se nos da una promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si has caído en pecado y te sientes apartado, no te quedes aislado. Acércate a Dios con un corazón arrepentido y busca la restauración en la comunidad cristiana. La restauración del cuerpo de Cristo se da cuando cada miembro se apoya mutuamente en el camino de la santidad. En Gálatas 6:1, Pablo nos enseña: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerando cada uno a sí mismo, para que no sea tentado también. El pecado no tiene por qué llevarnos al aislamiento, al contrario, es una oportunidad para experimentar la gracia de Dios y la unidad en Cristo. Si te encuentras apartado, quiero animarte a regresar. La iglesia es el lugar donde puedes encontrar restauración,
amor y apoyo. No importa cuánto hayas fallado, Dios está dispuesto a perdonarte y a restaurar tu relación con Él y con los demás. El pecado no tiene la última palabra. La gracia de Dios sí. No te aísles, acércate al cuerpo de Cristo y deja que la comunión con los hermanos en la fe te edifique. El pecado no solo afecta a la persona que lo comete, sino que también puede tener consecuencias para las generaciones futuras. La Biblia nos habla de cómo el pecado puede ser transmitido a través de las generaciones, trayendo consecuencias que afectan a los hijos y a los nietos. En Éxodo 34:7, Dios dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Esto nos muestra que el pecado no es algo aislado. Tiene el poder de afectar a aquellos que vienen después de nosotros. Cuando una persona vive en pecado sin arrepentirse, puede establecer patrones que afectan a sus descendientes. Por ejemplo, el pecado de la idolatría, la desobediencia o la inmoralidad puede convertirse en una cultura familiar que se transmite de una generación a otra. Esto no significa que los hijos sean culpables directamente por los pecados de los padres, sino que el ambiente y los patrones de vida creados por el pecado pueden influir negativamente en las futuras generaciones. La influencia de los padres y abuelos puede marcar profundamente la forma en que los hijos entienden la fe, la moralidad y su relación con Dios. La historia de Acab y Jezabel en el Antiguo Testamento es un ejemplo claro de cómo el pecado puede tener efectos generacionales. Acab, el rey de Israel, y su esposa Jezabel fueron responsables de llevar al pueblo de Israel a la idolatría y a la rebelión contra Dios. En 1 Reyes 21, 25, 26, la Escritura dice: «No hubo quien se vendiera para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, después de que Acab se casó con Jezabel, que lo incitaba a hacer el mal». El pecado de Acab y Jezabel afectó a sus hijos y a toda la nación de Israel. Dios no solo les dio juicio a ellos, sino también a su descendencia. Sin embargo, también vemos que el arrepentimiento y la restauración pueden cortar el ciclo del pecado generacional. En Ezequiel 18:20, Dios nos dice: «El alma que pecare, esa morirá». El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Aunque el pecado de generaciones pasadas pueda haber dejado su huella, cada individuo tiene la oportunidad de romper con ese ciclo y vivir una vida nueva en Cristo. El arrepentimiento personal y la obediencia a Dios son poderosas herramientas para cortar las consecuencias del pecado generacional. Si sientes que los patrones de pecado en tu familia han afectado tu vida, es importante que reconozcas que no estás condenado a seguir ese camino. En Cristo hay poder para romper cualquier cadena de pecado que haya sido transmitida. La cruz de Jesús tiene el poder de restaurar no solo a la persona que se arrepiente, sino también a toda su familia. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La gracia de Dios puede romper cualquier cadena que nos haya sido transmitida por generaciones pasadas. Es vital que tú, como creyente, tomes la decisión de romper con los patrones de pecado en tu vida y en tu familia. Al arrepentirte, te conviertes en el punto de quiebre que puede traer una transformación generacional. Ora por tu familia. Pide a Dios que rompa cualquier maldición generacional y que te ayude a vivir de acuerdo a su voluntad. Al hacer esto, no solo estarás impactando tu vida, sino también la de tus hijos y nietos, dejándoles un legado de fe y obediencia a Dios. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios y con los demás, sino que también tiene un profundo impacto en nuestra paz interior.
Cuando elegimos vivir en pecado, podemos experimentar una paz superficial o temporal, pero esta paz está lejos de la paz verdadera que solo Dios puede darnos. Jesús nos prometió en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy, como el mundo la da». La paz que Dios nos ofrece no depende de las circunstancias externas, sino de una relación correcta con Él. Sin embargo, el pecado interrumpe esa relación y nos roba esa paz profunda que solo Dios puede dar. Uno de los mayores efectos del pecado en nuestra vida es la falta de paz interior. Cuando vivimos en pecado, nuestra conciencia se ve afectada. Sabemos en lo más profundo de nuestro ser que estamos lejos de Dios, y esto genera una inquietud que no podemos quitar por nosotros mismos. El salmista en el Salmo 32, 3, 4 expresa de manera vívida este sentimiento. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi vigor en sequedad de verano. El pecado crea una carga en nuestra vida, una carga emocional y espiritual que nos impide experimentar la paz que solo Dios puede darnos. La culpa, la vergüenza y el miedo son algunas de las emociones que el pecado produce en nosotros. Estas emociones nos sumergen en un estado de ansiedad constante, haciéndonos sentir inseguros y perdidos. Sabemos que hemos fallado, pero muchas veces no sabemos cómo regresar a la paz de Dios. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pero esa paz solo se experimenta cuando nos acercamos a Dios en arrepentimiento, buscando restaurar nuestra relación con Él. El pecado puede crear un vacío en nuestro corazón que intentamos llenar con cosas temporales, pero nada de lo que el mundo ofrece puede llenar ese vacío. Podemos intentar encontrar paz en las posesiones materiales, en el éxito profesional, en las relaciones humanas o en placeres momentáneos, pero siempre nos dejaremos llevar por la insatisfacción. Solo cuando buscamos a Dios y nos alejamos del pecado, podemos experimentar esa paz profunda que supera cualquier circunstancia. Jesús, en Mateo 11:28-30, nos invita a venir a Él. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Es importante que reconozcamos que la paz interior es un regalo que viene de Dios, pero que el pecado nos aleja de ese regalo. La paz no es solo la ausencia de conflicto exterior, sino una paz profunda que solo se experimenta cuando vivimos en armonía con Dios y con nosotros mismos. El arrepentimiento es el primer paso para restaurar esa paz. Cuando nos arrepentimos, encontramos perdón y restauración, y eso nos lleva a experimentar la verdadera paz que solo Dios puede dar. Si hoy te sientes perturbado en tu interior, con una falta de paz que no puedes explicar, quiero animarte a que busques la presencia de Dios. Arrepiéntete de cualquier pecado que esté interfiriendo en tu relación con Él y permite que su paz llene tu corazón. No permitas que el pecado siga robando tu paz. La paz de Dios es la única que puede superar cualquier tormenta, cualquier temor y cualquier incertidumbre. Acércate a Él y permite que su paz inunde tu vida. El pecado tiene la capacidad de despojar a las personas de su propósito divino. Todos fuimos creados por Dios con un propósito específico, un llamado único que refleja su gloria en el mundo. Sin embargo, cuando nos dejamos llevar por el pecado, nos apartamos de esa misión divina y comenzamos a vivir una vida que no está alineada con el plan de Dios. Este desvío del propósito divino tiene un costo alto, ya que el pecado aleja a las personas de la voluntad de Dios, y en lugar de cumplir lo que Él nos ha asignado,
comenzamos a vivir según nuestros propios deseos egoístas. En Jeremías 29:11, Dios nos dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Él no nos ha dejado sin propósito. Pero cuando elegimos vivir en pecado, nos alejamos de ese propósito y comenzamos a perseguir cosas que no tienen valor eterno. El pecado nos desvía de la senda correcta y nos lleva a perder de vista la visión que Dios tiene para nuestra vida. El caso de Sansón en el Antiguo Testamento es un ejemplo claro de cómo el pecado puede despojar a una persona de su propósito. Sansón fue un hombre escogido por Dios desde su nacimiento, con una misión especial de liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Sin embargo, su vida estuvo marcada por decisiones imprudentes y el pecado, especialmente en su relación con Dalila, lo llevó a apartarse de la voluntad de Dios. Finalmente, Sansón perdió su fuerza y fue capturado, despojado de su propósito. En Jueces 16:20 vemos el trágico momento cuando Dalila le corta el cabello, y la Biblia dice: «Y él no sabía que Jehová ya se había apartado de él». Su pecado lo llevó a perder no solo su fuerza física, sino también su propósito divino. Del mismo modo, el pecado puede llevarnos a perder nuestra capacidad de vivir según el propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando caemos en pecado y nos alejamos de Dios, nuestra visión de lo que realmente importa se distorsiona. El pecado nos roba la claridad de propósito, dejándonos atrapados en las distracciones y en los deseos temporales. La vida que podríamos vivir para la gloria de Dios se desvanece al permitir que el pecado tome el control, pero hay esperanza. A pesar de que el pecado puede despojarte de tu propósito, la gracia de Dios tiene el poder de restaurar lo que has perdido. El arrepentimiento sincero y el regreso a la presencia de Dios pueden traer una renovación completa. En Joel 2:25, Dios promete: «Y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga». Si has perdido de vista tu propósito por causa del pecado, es posible que Dios lo restituya. Su gracia es más grande que en cualquier error, y Él es capaz de redirigir tu vida hacia el propósito que Él tiene para ti. Hoy quiero animarte a que busques el propósito que Dios tiene para ti. No permitas que el pecado te robe esa visión. Arrepiéntete y acércate a Él, sabiendo que su plan para ti sigue intacto. Él no te ha dejado de lado, y aunque el pecado haya oscurecido tu camino, Él puede restaurar lo que has perdido. Vive con propósito, enfócate en lo que Dios te ha llamado a hacer, y no permitas que nada te desvíe de esa misión divina. Uno de los aspectos más profundos del pecado es que nos impide vivir la plenitud de la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia es un regalo inmerecido de Dios, una manifestación de su amor y bondad que no podemos ganar por nuestros propios esfuerzos. La gracia de Dios es lo que nos da el perdón, la restauración y la capacidad de vivir una vida transformada. Sin embargo, el pecado crea una barrera entre nosotros y esa gracia, dificultando que experimentemos su poder en su totalidad. En Romanos 6:1-2, Pablo nos pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. El pecado no debe ser una excusa para seguir viviendo sin restricciones, sino que debe impulsarnos a acercarnos más a Dios para experimentar la abundante gracia que Él ofrece. El pecado es como un muro que bloquea la corriente de la gracia de Dios en nuestras vidas. A través de la sangre de Jesucristo, Dios ha provisto la manera de que seamos perdonados y restaurados, pero cuando persistimos en el pecado,
ese perdón y esa restauración se ven comprometidos. La gracia de Dios está disponible para todos, pero debemos estar dispuestos a recibirla. En Efesios 2, 8, 9, Pablo nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta gracia es un regalo de Dios, pero la manera en que la experimentamos depende de nuestra disposición a alejarnos del pecado y aceptar su perdón. La gracia de Dios no solo perdona el pecado, sino que también nos capacita para vivir una vida que honra a Dios. A través de la gracia, somos transformados de dentro hacia afuera. Pero el pecado impide que experimentemos esa transformación porque nos aleja de la fuente misma de la gracia, Jesucristo. Cuando estamos atrapados en el pecado, nuestra vida espiritual se ve limitada. Es como si estuviera nublada por una capa de oscuridad que impide que la luz de la gracia brille en su plenitud. Sin embargo, la gracia de Dios no está lejos de nosotros. Siempre está disponible, esperando ser recibida. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Cuando nos arrepentimos y nos volvemos hacia Dios, su gracia entra en nuestras vidas y nos capacita para vivir de manera diferente. No importa cuán grande haya sido tu pecado, la gracia de Dios es suficiente para cubrirlo. Pero cuando persistimos en el pecado, limitamos esa gracia en nuestra vida y dificultamos la transformación que Dios desea realizar en nosotros. Hoy te invito a reflexionar sobre la gracia de Dios. Si has estado atrapado en el pecado, te animo a que te acerques a Él. Él quiere derramar su gracia sobre ti de una manera poderosa. No dejes que el pecado te impida vivir en la plenitud de lo que Él ha provisto para ti. Arrepiéntete, busca su perdón y permite que la gracia de Dios transforme tu vida. No vivas limitado por las consecuencias del pecado cuando puedes vivir en la abundante gracia de Dios. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también tiene un impacto profundo en nuestra relación con los demás creyentes. La comunidad de creyentes, la Iglesia, es el cuerpo de Cristo, una familia espiritual que fue diseñada para apoyarnos, guiarnos y animarnos en nuestro caminar con Dios. Cuando vivimos en pecado, nos alejamos de esa comunidad y a menudo nos aislamos. El pecado crea una separación entre nosotros y los demás, impidiéndonos experimentar la unidad y el apoyo mutuo que Dios ha dispuesto para su pueblo. En 1 Juan 1:7, la Escritura nos dice: «Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros». Esta comunión, o relación profunda y significativa, solo se puede experimentar cuando vivimos en obediencia a Dios. El pecado es un separador, y su presencia en nuestra vida crea una distancia no solo con Dios, sino también con nuestros hermanos y hermanas en la fe. Esto es especialmente claro en las enseñanzas de Jesús en Mateo 5, 23, 24, donde nos dice: «Si pues traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda». La reconciliación es un principio clave para la vida en comunidad, y el pecado interrumpe esa reconciliación, creando barreras entre los creyentes. Cuando estamos atrapados en el pecado, a menudo nos sentimos avergonzados o culpables, lo que nos lleva a alejarnos de los demás. Este aislamiento es una de las tácticas más efectivas del enemigo, porque cuando estamos solos nos volvemos más vulnerables. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, está allí para levantarnos, corregirnos con amor y guiarnos de vuelta al camino de la rectitud.
Pero cuando el pecado se convierte en un obstáculo, no solo nos alejamos de Dios, sino que nos distanciamos de aquellos que pueden ayudarnos a restaurarnos. En 1 Corintios 12, 25, 26, Pablo explica que, para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, y si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. La iglesia es un lugar donde todos somos responsables unos de otros. El pecado, sin embargo, crea división y discordia, impidiendo que experimentemos la unidad que Dios quiere para su pueblo. Si te encuentras alejado de la comunidad de creyentes, ya sea por el pecado o por cualquier otra razón, te animo a que busques la restauración. El arrepentimiento no solo restaura tu relación con Dios, sino también con los demás. No permitas que el pecado te separe de la familia de Cristo. Busca a aquellos que pueden orar por ti, apoyarte y ayudarte a superar las luchas que enfrentas. Dios te ha llamado a vivir en comunidad, y el pecado no debe ser un obstáculo para experimentar esa bendición. Recuerda que no estás solo en tu caminar espiritual. La iglesia está aquí para ayudarte a restaurar lo que se ha perdido, y juntos podemos avanzar en la gracia y en la unidad que Dios desea para su pueblo. Si te has alejado, regresa y permite que la comunidad te envuelva con amor y gracia. La reconciliación es posible, y Dios quiere que vivas en unidad con los demás creyentes. Aunque el pecado nos aleja de Dios, también nos enfrenta a las consecuencias de nuestras decisiones. Dios, como un Padre amoroso, no nos deja en nuestro pecado sin llamar nuestra atención. A través de su disciplina, Él nos corrige y nos guía de regreso a su camino. En Hebreos 12, 6 leemos: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta disciplina no es castigo por el simple hecho de castigar, sino una expresión de amor, porque Dios sabe que el pecado nos destruye, y Él desea que vivamos en plenitud de vida. La disciplina de Dios no siempre es fácil de aceptar. Nos duele, nos confronta y nos hace sentir incómodos, pero es precisamente esa corrección la que nos trae de vuelta a su voluntad. En Proverbios 3, 11, 12 se nos recuerda: no menosprecies, hijo mío, el castigo del Señor, ni te fatigues de su reprensión. Porque el Señor al que ama corrige, como el padre al hijo a quien quiere. A veces, cuando estamos atrapados en el pecado, podemos sentir que Dios nos está alejando o que Él está enojado con nosotros. Pero la realidad es que su disciplina es una señal de su amor y de su deseo de que seamos transformados. El pecado, al final, nos lleva a situaciones que nos enseñan lecciones valiosas sobre la obediencia y la dependencia de Dios. En la historia de David, vemos cómo el pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de su esposo Urías trajeron consecuencias devastadoras. Aunque David se arrepintió sinceramente, Dios le permitió enfrentar el dolor de sus decisiones para que aprendiera y no repitiera esos errores. 2 Samuel 12. La disciplina de Dios nunca es para destruirnos, sino para restaurarnos, purificarnos y formarnos más a la imagen de Cristo. Cuando experimentamos la disciplina de Dios, es importante no resistirla ni huir de ella. En lugar de verlo como un castigo, debemos entenderlo como una oportunidad para crecer y madurar espiritualmente. Dios usa la disciplina para refinarnos, al igual que el oro es refinado en el fuego. La prueba que enfrentamos no es el fin, sino el comienzo de un proceso de transformación. El apóstol Pablo nos anima en Hebreos 12:11 diciendo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados.
Dios nunca nos abandona cuando caemos en pecado. Al contrario, Él se acerca a nosotros con su disciplina para guiarnos de vuelta. Si estás pasando por un tiempo de corrección en tu vida, no lo veas como una señal de que Dios te ha rechazado. Al contrario, es una señal de que Él te ama profundamente y quiere lo mejor para ti. La disciplina de Dios puede ser dolorosa, pero a través de ella, Él nos transforma para ser más como Cristo. Acepta su corrección, aprende de ella y permite que Él te guíe hacia una vida llena de propósito y paz. El pecado no solo tiene consecuencias inmediatas en nuestra vida espiritual, sino que también produce frutos de muerte. La muerte no solo se refiere a la muerte física, sino a una muerte espiritual y emocional, que se manifiesta en las áreas de nuestra vida que están alejadas de Dios. En Romanos 6:23, la Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado es destructivo en su naturaleza, y aunque puede ser placentero por un tiempo, al final nos lleva a la ruina. En la historia de Adán y Eva, podemos ver cómo el pecado trajo la muerte a toda la humanidad. Al desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido, experimentaron una separación inmediata de Dios y la entrada de la muerte física y espiritual en el mundo. La desobediencia de Adán no solo afectó su vida, sino que trajo sufrimiento, dolor y la corrupción del mundo entero. Lo que parecía ser un acto insignificante de desobediencia trajo consecuencias eternas para él y para toda la humanidad. El pecado tiene un poder mortal en nuestra vida, y sus frutos se hacen evidentes en la tristeza, el vacío y la desilusión que produce. Por ejemplo, la inmoralidad sexual, la avaricia, la mentira y la ira no solo afectan nuestra relación con Dios, sino que también dañan nuestra salud emocional, nuestras relaciones y nuestra paz interior. El pecado nos lleva a la muerte, y no hay excepciones. En Santiago 1:15 se nos dice, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es importante entender que el pecado nunca se queda sin consecuencias. Aunque podamos disfrutar de sus placeres temporales, al final nos lleva a la muerte, ya sea en forma de destrucción espiritual, emocional o incluso física. Sin embargo, Dios en su misericordia y amor ofrece la salvación a través de Jesucristo, quien vino para darnos vida en abundancia. Juan 10:10. A través de su sacrificio en la cruz, Cristo pagó el precio del pecado, liberándonos de su poder de muerte. Es fundamental que como creyentes seamos conscientes de los frutos del pecado y de las consecuencias de vivir en desobediencia a Dios. La vida abundante que Dios nos promete solo se encuentra cuando vivimos en su voluntad. Cada vez que elegimos el pecado, nos alejamos de la vida que Dios ha preparado para nosotros. Si deseas experimentar la verdadera vida, es esencial arrepentirse del pecado y caminar en la luz de Dios. Él quiere restaurar lo que el pecado ha destruido en tu vida y traerte a una vida de paz y plenitud. Recuerda que, aunque el pecado produce muerte, Dios ofrece una vida eterna en Cristo. Si te has sentido atrapado en los frutos del pecado, te animo a que busques la vida que solo Jesús puede ofrecer. Su gracia es más grande que cualquier pecado, y en Él podemos encontrar perdón, restauración y vida nueva. Uno de los efectos más devastadores del pecado es su capacidad para separarnos de la presencia de Dios. Desde el principio de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, experimentaron una separación dolorosa de Dios. En Génesis 3:8-9, vemos cómo después de desobedecer a Dios, Adán y Eva se escondieron porque tuvieron miedo de la presencia del Señor. La relación perfecta que tenían con Él se rompió debido a su pecado.
El pecado introduce una barrera entre nosotros y Dios, impidiendo que disfrutemos de la comunión plena con Él. Isaías 59:2 nos dice: Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, para no oír. Esto muestra que el pecado no solo nos aparta de Dios, sino que también impide que Él nos escuche. Cuando estamos atrapados en el pecado, nuestras oraciones no tienen la misma efectividad, ya que la comunión con Dios se ve afectada. Esta separación no es porque Dios nos rechace, sino porque el pecado crea un obstáculo en nuestra relación con Él. A menudo, las personas que se sienten alejadas de Dios experimentan una sensación de vacío, frustración y soledad. Este sentimiento de desconexión es una de las consecuencias más dolorosas del pecado. El pecado puede hacer que nos sintamos como si Dios estuviera distante o ausente, cuando en realidad es nuestra desobediencia lo que nos ha alejado de Él. Si no tratamos ese pecado a través del arrepentimiento, la relación con Dios continuará deteriorándose y nuestro corazón se volverá más insensible a su voz. En 1 Juan 1, 6, 7, la Escritura nos llama a caminar en la luz, como Él está en la luz, para tener comunión con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Este versículo nos enseña que la única manera de restaurar nuestra relación con Dios es caminar en la luz y vivir en obediencia a su palabra. El arrepentimiento genuino nos permite regresar a la presencia de Dios, quien nos recibe con brazos abiertos. El pecado, sin embargo, no tiene que ser el final de nuestra relación con Dios. A través de Jesucristo tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Su sacrificio en la cruz rompió la barrera del pecado que nos separaba de Él, y ahora podemos acercarnos a Él con confianza. En Hebreos 10, 19, 22, se nos anima a acercarnos a Dios con corazón sincero y pleno de fe, porque Jesús abrió el camino para que tuviéramos una relación renovada con el Padre. Es importante que entendamos que, aunque el pecado nos aleja de Dios, su amor nunca nos abandona. Él siempre está esperando que volvamos a Él. Si hoy te sientes distante de Dios, recuerda que Él te está llamando a regresar. No importa lo lejos que hayas ido, Él está dispuesto a perdonarte y restaurar la relación. Acepta su invitación a la reconciliación y vuelve a su presencia, porque en su cercanía es donde encontramos consuelo, paz y transformación. Una de las mentiras más comunes que el enemigo nos susurra es que el pecado es algo inevitable, una carga que no podemos superar. Nos hace creer que estamos atrapados en un ciclo de pecado del cual no podemos escapar. Pero la verdad es que el pecado es una elección y como creyentes tenemos el poder de superarlo a través de Cristo. En 1 Corintios 10:13, la Escritura nos asegura: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios no solo nos da la fuerza para resistir el pecado, sino que también nos da una salida, una forma de escapar de su dominio. El pecado no tiene poder sobre nosotros si hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. A través del Espíritu Santo recibimos el poder para vencer la tentación. Jesús mismo fue tentado en el desierto, pero Él resistió al diablo con la palabra de Dios. Mateo 4:1-11. Él nos mostró que la clave para vencer el pecado es estar firmes en la verdad de la palabra de Dios.
Cuando estamos llenos de la palabra de Dios y vivimos en obediencia a su voluntad, podemos resistir las tentaciones que nos rodean. En Romanos 6, 12, 13, Pablo nos exhorta a no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esta es una clara invitación a tomar una decisión consciente y diaria de no dejarnos llevar por las inclinaciones del pecado, sino de ofrecer nuestras vidas a Dios como instrumentos de justicia. Cada día enfrentamos decisiones sobre cómo vivir, y esas decisiones son el campo de batalla donde el pecado se combate. Si decidimos seguir los deseos de la carne, caeremos en el pecado. Pero si elegimos seguir al Espíritu, encontraremos la victoria. El pecado no tiene poder sobre nosotros, a menos que decidamos darle poder. Dios nos ha dado la capacidad de decidir cómo vivir. En Gálatas 5, 16, 17, Pablo nos anima a vivir por el Espíritu para que no satisfagamos los deseos de la carne. Digo, empero, andad en el Espíritu, y no satisfaceréis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Es crucial que entendamos que no estamos destinados a vivir bajo el dominio del pecado. Cristo vino para darnos libertad, y esa libertad nos permite elegir vivir según su voluntad. El pecado, aunque tentador, no tiene el poder de dominar a quienes han sido hechos libres por Cristo. Como creyentes, tenemos la capacidad de resistir la tentación y de vivir en victoria. Esto no significa que nunca fallaremos, pero sí significa que al arrepentirnos y confiar en Cristo, podemos superar cualquier pecado que intente dominar nuestra vida. El primer paso para superar el pecado es reconocer que no estamos indefensos ante él. El segundo paso es tomar la decisión de vivir en obediencia a Dios. Y el tercer paso es recurrir al poder del Espíritu Santo para ayudarnos a caminar en victoria. Si estás luchando con el pecado, recuerda que no estás solo. Dios está contigo y Él te da todo lo que necesitas para vencerlo. No tienes que vivir como un esclavo del pecado, porque en Cristo eres libre. Una de las realidades más profundas y a menudo ignoradas acerca del pecado es que no solo tiene consecuencias temporales, sino también eternas. El pecado afecta nuestra vida aquí en la tierra, pero sus repercusiones también se extienden más allá de esta vida. La Biblia es clara al respecto. El pecado, si no se arrepiente, tiene un costo que va más allá de lo que podemos imaginar. En Romanos 6:23, Pablo nos enseña, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo revela que el pecado, si no se perdona, nos lleva a la muerte espiritual, separándonos de Dios para siempre. La muerte espiritual es el resultado de un corazón endurecido por el pecado, un corazón que no se ha arrepentido y no ha recibido la gracia de Dios. Esa separación de Dios es la consecuencia más grave que puede ocurrirle a una persona, porque sin Él no hay vida verdadera. El pecado nos aparta de la vida eterna que Dios ha prometido a todos los que creen en su Hijo, Jesús. La eternidad sin Dios es una realidad difícil de entender, pero es algo que debemos considerar seriamente. La Escritura nos muestra que aquellos que eligen vivir en el pecado, sin arrepentirse, enfrentan la condenación eterna, una separación definitiva de Dios en el infierno. Mateo 25:46. Es importante que entendamos que el pecado no es solo una serie de malas acciones
o comportamientos. Es una condición del corazón que afecta nuestra relación con Dios. Cuando elegimos pecar, estamos eligiendo en esencia apartarnos de la presencia de Dios. Aunque a menudo el pecado puede parecer algo temporal o incluso placentero en el momento, sus efectos son permanentes si no buscamos el perdón de Dios. El infierno no es simplemente un castigo físico, sino la ausencia eterna de la presencia de Dios, la cual es la verdadera fuente de nuestra vida y felicidad. Sin embargo, a pesar de la gravedad de las consecuencias del pecado, hay esperanza en Cristo. Aunque el pecado lleva a la muerte, Jesús vino para ofrecernos vida. En Juan 3:16 se nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la promesa de vida eterna que solo se encuentra en Jesús. Él vino para reconciliarnos con el Padre, para tomar sobre sí mismo el castigo por nuestro pecado y para ofrecernos una nueva vida que no se acaba en la muerte, sino que continúa para siempre con Él. Es esencial que comprendamos que, aunque el pecado tiene consecuencias eternas, la gracia de Dios también es eterna. La oportunidad de arrepentirnos y ser perdonados está abierta para todos aquellos que se acerquen a Él con un corazón sincero. La decisión que tomamos aquí en la tierra tiene implicaciones eternas, y es por eso que debemos tomar en serio nuestra vida espiritual. No podemos dejar que el pecado nos lleve a la muerte eterna, cuando Jesús ya pagó el precio por nuestra redención. Este llamado a la reconciliación con Dios no debe ser tomado a la ligera. Si aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, te invito a hacerlo hoy mismo. El arrepentimiento y la fe en Jesús son la puerta a una vida transformada y a la promesa de una eternidad con Él. No dejes pasar esta oportunidad, porque el pecado es más que una cuestión temporal, es una cuestión de destino eterno. Has llegado al final de este viaje profundo y transformador, y quiero felicitarte por tu perseverancia y por haber tomado el tiempo para reflexionar sobre estas 20 verdades acerca del pecado. No todas las personas están dispuestas a confrontar estas realidades, y el hecho de que hayas llegado hasta aquí es un testimonio de tu deseo de acercarte más a Dios, de buscar su verdad y de vivir de acuerdo con su voluntad. En este mundo lleno de distracciones y tentaciones, es fácil desviarnos, pero tú has decidido escuchar la voz de Dios y permitir que su palabra te transforme. ¡Qué bendición tan grande! Ahora quiero hacerte una invitación especial. Si estás sintiendo en tu corazón el llamado de Dios, si has sido tocado por su verdad, es el momento perfecto para dar un paso más en tu caminar con Él. No permitas que este momento pase sin tomar una decisión. Si has estado luchando con el pecado, recuerda que la gracia de Dios está disponible para ti hoy. Él es fiel y justo para perdonar tus pecados si te arrepientes de corazón. 1 Juan 1:9. No importa lo lejos que creas que estás de Él, nunca es tarde para regresar a los brazos del Padre. Quiero invitarte a que, al terminar este video, tomes un momento para orar. Pide a Dios que te dé la fuerza para superar el pecado en tu vida y que te ayude a caminar en la libertad que solo Él puede ofrecer. Abre tu corazón a su palabra, porque la verdad de Dios tiene el poder de transformar tu vida para siempre. No sigas viviendo bajo el yugo del pecado cuando Jesús te ofrece libertad. Si hoy decides seguir a Cristo de manera más comprometida, si decides apartarte del pecado y vivir para Él, quiero que comentes aquí abajo: paz en Cristo. Al hacerlo, no solo demuestras tu fe, sino que te unes a una comunidad de creyentes que, como tú, están buscando la verdad de Dios y el poder para vivir una vida cristiana fiel.
Además, te animo a que le des me gusta a este video. Al hacerlo, no solo estás apoyando este ministerio, sino que estás ayudando a que más personas lleguen a escuchar el mensaje de salvación. Si sientes que este mensaje fue importante para tu vida, imagina cuántas otras personas necesitan oírlo también. Al darle me gusta, YouTube lo mostrará a más personas que podrían estar pasando por momentos difíciles o luchando con el pecado. Esta es una forma sencilla pero poderosa de difundir la palabra de Dios. Así que no subestimes el poder de tu me gusta. Es una semilla que puede dar frutos eternos. También quiero que, si no lo has hecho aún, te suscribas a este canal. La suscripción es más que un clic. Es un compromiso con tu caminar espiritual. Al suscribirte, te aseguras de que este contenido llegue a ti de manera continua. En un mundo tan incierto, es esencial rodearse de enseñanzas que fortalezcan nuestra fe y nos mantengan enfocados en el propósito divino para nuestras vidas. Cada vez que alguien se suscribe a este canal, se une a una comunidad de creyentes que están firmemente comprometidos con el Evangelio de Jesús. Así que, si eres de los que aún no estás suscrito, te animo a que lo hagas hoy mismo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Finalmente, quiero animarte a que sigas buscando más de Dios en tu vida diaria. La victoria sobre el pecado no es algo que logremos de una vez para siempre, sino que es un proceso continuo en el que necesitamos la ayuda constante del Espíritu Santo. Ora cada día, lee la Biblia con regularidad y mantente en comunión con otros creyentes. La comunidad cristiana es una herramienta poderosa que Dios ha puesto a tu disposición para que no camines solo en este viaje. Recuerda que cada día es una nueva oportunidad para vivir en la libertad que Cristo te ofrece. Ahora, te invito a quedarte unos minutos en silencio, permitiendo que la paz de Dios te llene. No apagues este video inmediatamente, sino quédate un momento en la presencia del Señor. Dedica unos minutos para alabarle, agradecerle por este día y por todo lo que Él ha hecho por ti. Este es el momento de cerrar todo lo que te distrae y sumergirte en la paz que solo Él puede darte. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Él. No olvides que cada paso que tomas hacia Dios es un paso hacia la vida eterna. Dios te bendiga abundantemente.